Ya. Por favor, silencien los micrófonos. Ya. Álvaro, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? Ya, perfecto. Entonces, hoy día lo que vamos a ver va a ser fuerza y leyes de Newton, que es el inicio de la dinámica. Entonces, ya, hoy día vamos a ver conceptos de fuerza, leyes de Newton y un par de ejercicios explicativos como para que podamos familiarizarnos con este tema. Bueno, la introducción a la dinámica. Principalmente, cuando nosotros hablamos de dinámica, nos referimos a una parte de la mecánica que estudia las relaciones entre causas que originan los movimientos y las propiedades de los movimientos originados, porque para que ocurra un movimiento, tiene que haber una causa. ¿A qué me refiero con una causa? Un movimiento se lleva a cabo al momento de que hay una fuerza que mueve una masa, la cual perturba su estado de reposo y genera un movimiento, que ese movimiento para que suceda tiene una aceleración inicial, que después se puede transformar en una velocidad constante. Pero inicialmente tenemos un empujón, por decirlo así. Bueno, Newton, aquí puso una frase de él que Newton es bastante interesante porque no solamente es físico, él también es filósofo. Y, bueno, participó activamente en temas de óptica y en realidad en varias leyes y cosas importantes de la física clásica. Entonces, una frase que a mí me pareció interesante es que él dice que lo que sabemos es una gota de agua y todo lo que se ignora es el océano. Y aquí Newton en un capítulo de Los Simpsons, que no sé si a usted le gustan Los Simpsons, a mí me gustan mucho, entonces cada vez que puedo citarlo, los cito, porque lo encuentro bacán. Y a ver. Ahí sí. Ya, entonces para poder entrar a poder hablar de Newton, porque Newton tiene 3 leyes importantes, junto con otro montón de contribuciones a la ciencia. Entonces, para empezar, nosotros tenemos que entender qué se entiende por fuerza. Cuando nosotros hablamos de una fuerza, nos vienen, por ejemplo, los caballos de fuerza a la mente, o la fuerza que tiene una persona que está levantando una pesa, todo ese tipo de cosas. Entonces, la fuerza es toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o la estructura de un cuerpo. Cuando nosotros hablamos cambios en el movimiento, ¿quién tiene el micrófono abierto? Por favor, siléncienlo. Ya, gracias. Entonces estábamos diciendo que la fuerza es toda acción capaz de producir cambios en el movimiento, tanto cambiar el movimiento como empezar un movimiento, o en la estructura de un cuerpo. Cuando hablamos de la estructura de un cuerpo, refiere principalmente a una deformación. Por ejemplo, nosotros si tenemos una plasticina que tiene ahí su forma y uno la aprieta, tenemos la plasticina que tiene una masa, nosotros con nuestra mano vamos a ejercer una fuerza y vamos a provocar una deformación en la plasticina, que no sería un movimiento a través de como que uno ve que se mueve, pero a nivel del sistema de referencia hay una compresión, por ejemplo. Ya, la fuerza es importante que tengamos claro que es una magnitud vectorial, o sea, tiene un punto de origen, que es el que está acá, un punto extremo, que sería como un punto final donde llega, una recta de dirección, que es como el camino que vamos a recorrer, un sentido, que quiere decir si va hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, dependiendo, y un módulo, que sería nuestra magnitud, nuestro cuánto mide o cuál es el valor que tiene, numérico. Entonces, dependiendo de dónde, este es un ejemplo acá de bolas de billar. Nosotros tenemos nuestra pelota blanca donde vamos a golpear todas nuestras bolas. Y este sería nuestro punto de origen. Este sería nuestro, por ejemplo,
no vamos a ver hasta dónde llega, porque todo eso va a depender de la fuerza, de la dirección y el sentido que le demos a nuestro taco para que golpee todas las otras bolas. Entonces, dependiendo de dónde se golpee la bola blanca, con qué intensidad y hacia qué dirección o sentido, la bola irá de un lado a otro. Por tanto, la fuerza es una magnitud vectorial y como tal se representa por medio de una flecha. Cada vez que nosotros hablamos de magnitudes vectoriales es importante observar cómo es el símbolo, porque cuando tenemos una magnitud vectorial arriba de nuestra magnitud, de nuestro concepto, por decirlo de alguna forma, tenemos una flecha y eso me va a indicar si es vector o no es vector. Si no tiene la flecha, solamente es un número. Si tiene un vector, tiene una dirección, tiene un sentido, un punto de origen y todo eso que sabe. Entonces, la fuerza es una magnitud vectorial y representa toda causa capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo o de producir una deformación en él. Su unidad en el sistema internacional es el newton. ¿Qué es un newton? Un newton es la fuerza sobre 1 kilogramo de masa, la cual le provoca una aceleración de 1 metro segundo cuadrado. O sea, si nosotros queremos descomponer el newton está compuesto por una masa, que es el kilogramo, y por una unidad de medida de aceleración. Todo siempre considerando el sistema internacional de unidades. Eso es súper importante. Si no lo tenemos en el sistema internacional de unidades, tenemos o que tratar todos los números en la unidad de medida que están y después transformarlo al sistema internacional, o transformar inicialmente todos los datos al sistema internacional, hacer la operatoria respectiva para tener finalmente el resultado en la unidad de medida correspondiente. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿Te da todo bien? Cualquier cosa interrúmpame nomás por si. Ok. Ya, súper. Entonces, ya. Tenemos varios tipos de fuerza. Yo les puse acá, son 6 tipos de fuerza las que les puse, son 4 acá y 2 más adelante, donde tenemos la fuerza peso. La fuerza peso, la fuerza normal, la tensión y la fuerza elástica. La fuerza peso es la fuerza que tiene todo cuerpo. Que esa fuerza, cuando nosotros hablamos hoy, esto me pesó 1 kilo, por ejemplo, en realidad nosotros lo que estamos hablando de una magnitud de fuerza, no estamos hablando de una masa, porque el peso es diferente a la masa. La masa no es una magnitud vectorial, en cambio el peso, al ser una fuerza, es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque el peso está compuesto, como toda fuerza, por una masa y una aceleración, porque la gravedad es una aceleración compuesta por metro segundo cuadrado. Entonces, cuando nosotros queremos saber el peso de algo, nosotros vamos a tener nuestra masa y depende del planeta que estemos, vamos a considerar que estamos en la Tierra, siempre, en este caso, por ejemplo, pero si a nosotros, por ejemplo, nos dicen cuánto pesa, cuál es la fuerza peso de un balón que pesa 1 kilo. Hola, Juan. Ya. Si este balón, esta pelotita, pesa 1 kilogramo, y nosotros vamos a multiplicarla vamos a considerar que estamos en la Tierra, la fuerza de gravedad de la Tierra son 10 metros segundo cuadrado, nuestro peso va a ser 10 kilogramos metros dividido segundo cuadrado. Y si estuviéramos en un planeta donde la fuerza de gravedad fuera menor, en vez de 10, vamos a decir que estamos en un lugar donde es 1, nuestra fuerza peso en ese caso sería 1 kilogramo metro segundo cuadrado. La otra fuerza importante que tenemos es la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza perpendicular. Siempre es una fuerza perpendicular al plano donde estamos, donde tenemos nuestro objeto. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos un libro que está situado, que está situado arriba de una mesa. Esa mesa está tiene un ángulo de 90 grados, una mesa recta, ¿ya? Ideal, vamos a pensar que es paralela al suelo. Entonces la fuerza normal va a ser perpendicular. Y esa fuerza normal, a diferencia de la fuerza peso, actúa hacia arriba.
su vector, su sentido es hacia arriba. En este caso, siempre la fuerza normal es perpendicular al plano. Acá, como nosotros tenemos nuestro plano paralelo al suelo, forma un ángulo de 90 grados acá. Y en este caso, nosotros tenemos un plano que está ladeado, que es una diagonal. Y en ese caso, nuestra fuerza normal tiene que ir perpendicular al plano y acá se forma el ángulo de 90. ¿Ya? Otro tipo de fuerza que tenemos es la fuerza de tensión, que es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una polea o tenemos también un adorno suspendido. Por ejemplo, ya tenemos en nuestra casa un adorno colgado. Esa cuerda genera una tensión entre la masa y la superficie que la sostiene. Y eso se denomina fuerza de tensión. Otra fuerza importante es la fuerza elástica, que es la fuerza que tienen los resortes, y también la fuerza de los choques. Por ejemplo, tenemos choques elásticos como choques inelásticos. Los choques inelásticos no hay un rebote, por decirlo así, no hay un golpe que impulse el movimiento de, por ejemplo, dos pelotas. Golpean y se quedan juntas. En cambio, en un choque elástico, estas vienen y rebotan con un rebote remanente. No sé si se entiende, que se vuelve a desplazar. Profe, ¿Sí? la, la fuerza anterior, la tensión, viene siendo así como las pesas, esas que para pesar verdura o algo así. Como esas pesas que tú dices que se mueven así a ver, como la balanza que Carga, uno por carga. por carga. Mira, desconozco la verdad si debe tener una fuerza de tensión porque algo une esa báscula con pero desconozco la verdad, Juan. Por ejemplo, yo sé que la fuerza de tensión también está aplicada en las poleas. Sí, Como, son dos cosas distintas y mira, pasa que la tensión en realidad tienes que pensarla como una cuerda. Imagínate una cuerda a la que yo pongo una masa y yo quiero tirar esa masa. Entonces, a medida que yo tiro, porque obviamente la masa está unida a la cuerda y tú estás tirando la cuerda, en esa cuerda aparece una tensión, tal como lo dibujó ahí Paula. ¿Te fijas que está esa tensión apuntando hacia arriba? Sí, ¿Cachai? Es un tema. Y lo que tú dices de la báscula, digamos que uno lo podría considerar de esa manera, pero eso se parece más a lo que está abajo, que una fuerza elástica. Porque lo que hay en una báscula, hay adentro un resorte. Y ese resorte, a medida que se estira, va moviendo esta aguja. Y ahí te va diciendo cuántos kilos son. gracias, profes. Vale. ya. Y ahí Antonia también pregunta, pregunta. Sí, pregunta si... Antonia, ¿qué onda? Perdón. Nada más. Ya, la Antonia pregunta si la fuerza elástica entra la compresión. Tú te refieres, por ejemplo, cuando yo tengo una jeringa con un émbolo, cuando tú tienes una jeringa con un émbolo, que sería un movimiento de compresión, ahí lo que nosotros hacemos es, como dice la palabra, comprimir el fluido. Y la verdad es que no tengo muy claro si corresponde a una fuerza elástica, porque las fuerzas elásticas son fuerzas como de rebote. Y cuando tú tienes una compresión, haces una disminución del volumen porque aumentas la presión, pero sí o sí tienes una resistencia del fluido a que sea comprimido. Y depende de cuánta presión tú le pongas, cuánta resistencia te va a hacer el fluido, y eso ahí entraría como ley de acción y reacción. No sé si tú quieres complementar algo, Álvaro. Sí, no, claro, siguiendo con lo que dice Paula, pasa que, claro, a ver cómo explicarlo. Lo que pasa es que, claro, ahí en función de la palabra ahí uno se confunde un poco, porque efectivamente compresión es lo que dice Paula, lo que tiene que ver con un fluido compresible en este caso, porque un líquido no es, por ejemplo, el agua no es un fluido compresible, pero no va a entrar en eso es para el lectivo. Después Paula ahí el viernes le va a explicar eso. Pero con respecto a esto de la fuerza elástica,
siempre se explica la fuerza elástica en función de un resorte. Entonces, al final hablamos, claro, un resorte que se estira y y en ese estiramiento va apareciendo una fuerza elástica, porque es la fuerza que el resorte hace para volver a su posición inicial, ¿ya? Tanto cuando uno lo estira como cuando uno lo comprime. Y ahí es cuando uno habla de comprimir, ahí es cuando uno se confunde con esta compresión, que no es exactamente lo mismo. Cuando hablamos en este caso de, como cuando Antonia ahí pregunta que si la fuerza elástica entra en la compresión, si nos posicionamos solamente mirando el resorte, efectivamente cuando el resorte lo comprimimos achicando su longitud, ahí aparece una fuerza elástica. Pero Sí, no lo confundan con la compresión. sí, y Que es otra cosa. como retomando lo que decía Antonia, que Antonia dice que un objeto elástico, por ejemplo, comprimirse vuelve a su forma original del mismo modo que estirar. Claro, por ejemplo, mira, yo acá encontré una información que podría aclararnos un poco más, que el esfuerzo de compresión, que aplica para sólidos, ¿ya? Lo que yo te hablé del émbolo es un fluido gaseoso, porque cuando tú comprimes un sólido, por ejemplo, una plasticina, por darte un ejemplo, esa compresión no sería elástica, porque si nosotros logramos tener hablando de un sólido que se deforma, pero que no vuelve a su estado original, no sería elástico, porque el elástico vuelve a su estado original. Ese es como lo que lo diferencia. No sé, Antonia, si le quedó claro. Ya, súper. Ya, Ignacio pregunta que la presión es considerada una fuerza. Sí, la presión es considerada una fuerza. Eso, ahí entra la hidrostática, la hidrodinámica, y eso lo vamos a ahondar más en el electivo. ¿Qué quieres saber de la presión? Porque la presión es la ecuación de la fuerza en un área distribuida. O sea, a medida de que para que aumente mi presión, yo tengo que someter más fuerza a un área más pequeña. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un fluido líquido, lo mismo que hablamos de la jeringa con el émbolo, nosotros tenemos nuestra jeringa, el émbolo es la partecita negra que uno aprieta, que va conectada a ese como, a donde uno aprieta, hay abajo un émbolo que es una cosita negra. Entonces, a medida que uno ejerce fuerza y va apretando el fluido que está dentro de la jeringa, está ejerciendo ahí adentro de ese espacio, dentro de la jeringa, mayor presión. ¿Por qué? Porque yo le estoy sometiendo más fuerza y estoy disminuyendo su área. Entonces, por ecuación, presión es fuerza dividido área. Entonces, al momento en que yo aumento la presión, aumento la fuerza, disminuyo por ende el área. Y eso implica en un aumento de presión. Sí, es un tipo de fuerza a la presión. ¿Le quedó claro? Ya, súper. Ya, cualquier cosa, por favor, interrumpan nomás, ¿ya? Para que hagamos la clase dinámica y todos los que quieran aportar, bienvenidos son, porfa. Ya, entonces quedamos en la tensión. Esta es la fuerza elástica, y la fuerza elástica está compuesta por una constante, que es la constante de elasticidad. Cuando nosotros tenemos un choque elástico, estos materiales que tienen el choque elástico tienen una constante que es variable, que depende del tipo de material. Por ejemplo, no va a ser lo mismo un choque elástico entre por ejemplo, entre una pelota que yo tire una cama elástica, por dar un ejemplo, a una pelota que yo tire a una superficie de concreto. Tienen diferentes constantes. Módulo de elasticidad de los materiales, ¿cómo eso? Lo que pasa, profe, es que yo tengo un libro de mecánica física, ¿ya? ¿Ya? Y explica que todos los materiales referentes a los fierros tienen un grado que se llama módulo de elasticidad, y es la capacidad y la presión que pueden soportar, ejemplo, el plomo, a diferencia del hierro, a diferencia del acero.
y así, eso. Ah, ya, súper. Súper claro. Sería como el número que indica cuánta elasticidad puede sufrir un material según la presión y las temperaturas que se le aplican. ¿Una cosa así? Justamente, es como la unidad de medida de la torsión que puede llegar a recibir un material. Súper, súper. Eso es súper importante porque cuando nosotros, por ejemplo, diseñamos una red de cañerías para transportar X fluido, no siempre los materiales son, o sea, de hecho para nada, los materiales son prácticamente casi siempre diferentes cuando es distinto cuando queremos transportar agua, cuando queremos transportar en una cañería un gas, y si ese gas es un gas, por ejemplo, corrosivo o es un gas reactivo a la temperatura, depende de su presión. Entonces, es importante lo que mencionaba Ignacio porque así nosotros podemos orientarnos en qué tipo de material uno utiliza para transporte de ciertos fluidos que tiene directa relación con la elasticidad y también con las condiciones que soporta el material, ¿ya? Entonces, la fuerza elástica nosotros consideramos como siempre tenemos que tener muy en claro que para la física en todo sentido vamos a fijar un sistema de referencia que nos va a indicar cuánto desplazamiento, por ejemplo, en el caso de la fuerza elástica, tiene el resorte desde su punto inicial, que nosotros lo estiramos, depende cuánto lo estiremos, hasta su punto final de estiramiento, hasta su punto final de rebote, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos 3 casos, que es el estiramiento del resorte, tenemos una masa acá que la estamos tomando el resorte y estirándolo, y después ese es nuestro x igual a 0. Entonces, cuando nuestra variación de distancia de posición es mayor a 0, nosotros vamos a extraer nuestra masa y vamos a generar una distensión del resorte. Cuando nuestra fuerza elástica empieza a achicar el resorte llega a un punto en que ya no se puede achicar más y ahí está relación la constante de elasticidad, que te indica, entre otra información, cuánto puede achicar o cuánto se puede deformar a su máxima expresión un material elástico. Esto es nuestro sistema de referencia, que lo tenemos acá. Este es nuestro x igual a 0. Aquí tenemos una variación de x mayor que 0. Acá tenemos una variación de x menor que 0, porque nuestro sistema de referencia que está acá, nosotros nos estamos yendo hacia el x negativo, ¿cierto? Estamos moviéndonos hacia el lado izquierdo de nuestro sistema de referencia, que lo tenemos acá. Y este es nuestro x igual a 0, que es cuando tenemos nuestra masa unida al resorte en el punto 0 de nuestro sistema de referencia. Ya. Otro tipo de fuerza también es la fuerza de roce o fricción. Y la fuerza de roce y fricción es bien importante cuando nosotros queremos hablar de desplazamiento. Por ejemplo, en nuestra fuerza roce, en un momento en que tenemos a nuestro objeto en reposo, que sería el caso A, nuestra fuerza normal, que hablamos anteriormente, que iba en dirección hacia el I positivo, y nuestra fuerza peso en dirección hacia al I negativo, se equilibran y quedan en 0. Entonces, teniendo sumatoria de fuerza igual a 0, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién cree qué quiere decir que haya una sumatoria de fuerzas igual a 0? ¿Qué pasa con el movimiento? ¿Está en reposo? Muy bien, no hay movimiento, ¿cierto? No hay movimiento porque la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, por ende tenemos nuestro objeto en reposo. En ese caso, ¿ya? Y nosotros cuando hablamos de una fuerza de roce o fricción, tenemos 2 materiales que interactúan. Tenemos una superficie y tenemos un cuerpo con una masa respectiva que se está desplazando a través de esa superficie. Y esos 2 materiales tienen coeficientes de fricción. No es lo mismo, por ejemplo, desplazar, una taza a través de una superficie de vidrio que una taza
a través de una superficie de concreto o una superficie más rugosa, lo que nos va a generar un esfuerzo mayor. ¿Por qué? Porque tiene una estructura y además un coeficiente de roce que es desfavorable al movimiento. Por ende, tenemos que poner mayor fuerza. En nuestro segundo caso, aquí nosotros en el caso B tenemos un movimiento. Y además, cuando nosotros ejercemos un movimiento, hay una resistencia que se opone al movimiento. Y ahí entra una de las leyes de Newton, que la vamos a ver de ahí. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una fuerza y una fuerza de roce que es opuesta, que la fuerza de roce se opone al movimiento. Es la que dice como, te voy a ayudar. O sea, generalmente la fuerza de roce siempre te va a dificultar el movimiento porque no existe una superficie ideal donde haya 0% roce. Podemos disminuirlo mucho, pero 0% roce es prácticamente imposible. O sea, poco realista, digamos. En la idealidad, siempre a ustedes los ejercicios que les salgan de física van a tener condiciones ideales, pero en la realidad las cosas son diferentes. Pero obviamente en la ciencia es importante la simplificación de ciertos conceptos para poder interpretar el fenómeno, tanto físico, químico, biológico, ¿ya? En este caso, nosotros tenemos una fuerza normal, que es la misma va hacia arriba, una fuerza peso hacia abajo, porque no tenemos movimiento en el eje Y, sino netamente en el eje X. Tenemos nuestra fuerza que nos permite el desplazamiento de esta masa hacia la derecha y una fuerza roce que me la entrega la resistencia del movimiento que va hacia la izquierda y se opone al movimiento. Y el diagrama de cuerpo libre, que es la sumatoria de todas las fuerzas. Cuando nosotros, por ejemplo, en los casos anteriores estábamos viendo las fuerzas por ¿cómo se llama esto? Separada. Fuerza de tensión, fuerza normal, fuerza peso. Pero cuando nosotros tenemos un sistema de movimiento, nosotros no solamente tenemos un movimiento en eje X, sino que también tenemos un movimiento en eje Y, que puede estar, si nos movemos solamente en el eje X, ese no sería considerado porque la sumatoria de la fuerza, de la normal y la fuerza peso debería ser 0, porque son iguales y opuestas. Pero eso no quiere decir que tenga que ser despreciado. Siempre hay que tener conciencia de que esas fuerzas están ahí, ¿ya? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos una persona que está, Juan. Profesora, se me ocurrió esta pregunta. Como el ser humano ha ido a la conquista del espacio, de satélites naturales, de planetas, ¿ya? Para mover un objeto, ese empuje que le da, ¿qué tipo de fuerza está aplicando el hombre ahí? Una tensión, tiene una fuerza... Para poder levantar el objeto a través de con combustible, levantarlo, ¿estaría aplicando qué tipo de fuerza me dijo? Ya, ahí cambia la cosa, porque ahí tenemos sistemas de propulsión. Por ejemplo, si nosotros aplicamos combustible, el combustible va a generar sus reacciones propias. Por ejemplo, vamos a hacer el caso del gas. Nosotros tenemos un gas, le vamos a poner una fuente de ignición, que va a ser una llama, por ejemplo, ¿ya? Eso va a generar una reacción química y esa reacción química va a haber un movimiento que en el caso de, por ejemplo, puede mover turbinas, puede mover aspas, y ese movimiento se transforma en fuerza que hace que el sistema se impulse, por darle un ejemplo en el caso del gas. Por ejemplo, el caso de un cohete. El caso de un cohete, nosotros tenemos una reacción química que genera energía, genera una propulsión y hace que este cohete se mueva en nuestro sistema de referencia, que vamos a decir que el cohete se mueve en línea recta, lo que no es así, pues se mueven como, tiene movimientos aleatorios, y eso nos va a generar una fuerza ligada a una reacción química. No es una fuerza, por ejemplo, tiene varios componentes de fuerza, no es una fuerza... Es decir, no es una fuerza limpia, con los términos que ya hemos visto. No, si es una fuerza, o sea, no sé, cuando hablamos de fuerza limpia, no existe fuerza limpia. O sea, cuando ocurre un fenómeno físico, tenemos varias fuerzas que interaccionan. No solamente una.
Porque independiente que nosotros tengamos, por ejemplo, una fuerza de roce, en nuestra fuerza de roce tenemos la fuerza peso, que es propia de la gravedad del planeta en el que estamos, tenemos nuestra fuerza normal, sí o sí, que es perpendicular al plano que estamos trabajando, y si queremos que haya un movimiento, tiene que haber una impulsión mecánica o una impulsión, por ejemplo, química, que sería como una impulsión, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo que en vez de mover este objeto que tenemos acá con fuerza de roce, o el mismo de acá, es la persona que lo está moviendo a través de una cuerda. Él tiene una cuerda conductora, vamos a mover este mismo objeto, pero a través de una fuerza, de un gas que está impulsando un fluido con una presión suficiente que me genera un cambio en la estabilidad del objeto. ¿Se entiende? Sí, entiendo, profe, gracias. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? Ya. Polet preguntó qué es neutro. ¿Neutro en qué sentido, Polet? ¿Neutro como de cargas? ¿O a qué se refiere? Me refería porque cuando dijo que la velocidad estaba en cero. Ah, ya. Por ejemplo, en el caso en el caso A, ¿cierto? De la fuerza de roce. Claro. A ver, es que neutro aplica como para otros casos. Cuando se refiere es que no, velocidad cero es en estado de reposo. No está en movimiento, está quieto, y hay un equilibrio de fuerza y la sumatoria de fuerzas, en este caso, que es la fuerza normal y la fuerza peso, son iguales, por lo ende se anulan y esa sumatoria es igual a cero. Ah, ya. 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 Bacán. Cualquier duda, por fin, interrumpan nomás. Ya, y Luis Sepúlveda dice se anula. ¿Se anula la fuerza normal con la fuerza peso? ¿A eso se refiere? Ya, bacán. Ya. Entonces, en este caso, del diagrama de cuerpo libre, tenemos la sumatoria de todas las fuerzas involucradas, ¿ya? Y, por ejemplo, en el siguiente caso, ay, se me movió, ya. Eso es lo que implica, lo que es fuerza, ya, entonces recapitulando. La fuerza es una magnitud vectorial, tiene dirección, sentido, módulo, origen, ¿cierto? ¿En qué se mide la fuerza? En Newton, ¿ya? El Newton, ¿qué unidades involucra? Una unidad de masa y una unidad de aceleración. ¿Por qué? Porque nosotros para tener una fuerza tenemos que a nuestro cuerpo, que tiene masa, generarle una aceleración, sacarlo de su estado de reposo o cambiar su velocidad constante a través de una fuerza, que puede ser una fuerza de roce, la fuerza peso, fuerza normal, tensión, elástica. También están las fuerzas intermoleculares, que también es otro tipo de fuerza. Son las fuerzas químicas, por ejemplo, las fuerzas que mantienen unidos los átomos en los compuestos químicos. Las puentes de hidrógeno también son fuerzas. Y así tenemos diferentes fuerzas intermoleculares, macromoleculares. Entonces ahora vamos a llegar al rey de la fuerza, y es quien inventó las leyes de Newton, que es Isaac Newton. Newton es un científico, físico, filósofo, inventor, alquimista y matemático inglés, autor de los principios matemáticos de la filosofía natural. Buena melena, le puso con ese estilo, me gusta igual. Y él es más conocido, su libro es más conocido como Principia, donde describió la ley de gravitación universal, donde también tenemos ahí fuerzas que unen los planetas y que hacen que, por ejemplo, en nuestro sistema solar los planetas no salgan de su órbita y se vayan como a otros lugares a hacer su propio baile, por decirlo de alguna forma.
Él escribió la ley de gravitación universal. Sí, tal cual, el rey de la fuerza, quien tiró la pauta de la física clásica. Bueno, hay otros obviamente, pero él es muy importante en la física. Escribió la ley de gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica, mediante las leyes que llevan su nombre. Es a menudo calificado como el científico más grande de todos los tiempos y su obra como la culminación de la revolución científica. Entonces, las leyes que él dijo constituyen los 3 principios básicos que explican el movimiento de los cuerpos según la mecánica clásica. Acuérdense que después la ciencia siempre va avanzando. O sea, lo que estamos estudiando ahora, actual, así como en la vanguardia de la ciencia, constituye como para entender ciertos fenómenos, pero la ciencia ha avanzado bastante y entramos a otro tipo de conceptos, por ejemplo, como la mecánica cuántica, donde entran otras variables, donde hablamos de probabilidades o hablamos de no leyes tan establecidas de movimiento sacando el azar. Pero eso ya es como más para el que le interese ahondar más en el tema. Es bien interesante en todo caso, se los recomiendo, porque incluso tiene una relación con la filosofía. O sea, uno piensa que las ciencias son súper cuadradas y todo, y te das cuenta de que al final tiene bastante pensamiento como más profundo. Ya, entonces, él constituyó los 3 principios básicos que explican el movimiento de los cuerpos según la mecánica clásica y formuló leyes. Entonces, ¿qué es una ley científica? Es una proposición científica que afirma una relación constante entre dos o más variables o factores, cada uno de los cuales representa una propiedad o medición de sistemas concretos. En este caso, sería, por ejemplo, el caso de la fuerza. Nosotros sabemos que fuerza es masa por aceleración, ¿cierto? Entonces tenemos ahí nuestros 2 factores o variables. Claro. Él formuló dentro de su ecuación, que tiene 3 variables, mediciones de sistemas concretos. Por ejemplo, cómo medir la fuerza en base a un sistema donde tenemos una masa y una aceleración que le estamos aplicando. Ya. La primera ley es la ley de inercia. La ley de inercia dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta o con velocidad constante, incluido el estado de reposo, que equivale a la velocidad cero. Por ejemplo, todo cuerpo continúa en su estado de reposo, movimiento uniforme y rectilíneo, a menos que sea impelido a cambiar dicho estado por fuerza ejercida sobre él. Por ejemplo, esta persona, este joven, va en bicicleta y se ve que hay un perrito. Y como él no quiere atropellar el perrito, frena con la bicicleta, pero su cuerpo sigue con la inercia del movimiento. Entonces, al momento de frenar, su cuerpo sale disparado. Es generalmente lo que pasa con los choques, que el auto va en movimiento y al momento de frenar bruscamente o chocar, la persona sale disparada directo por el parabrisas. Si no anda con su cinturón de seguridad, así que por favor, úsenlo cuando anden en auto. Y sale disparada porque va con la inercia respectiva del movimiento. Claro, eyectado, tal cual. Esa es la primera ley, que es la ley de inercia. La segunda ley es y antes de la ley de inercia, de la segunda ley, tenemos que tener la conciencia de los sistemas de referencia inerciales, que tenemos un observador en reposo, un observador con velocidad constante y un observador con velocidad variable. Por ejemplo, acá tenemos nuestro observador en reposo, que está en el punto cero de un eje y, X, Z, porque tenemos 3 dimensiones. Un observador con velocidad constante, cuando hablamos de velocidad constante, quiere decir que él se demora tanta distancia, tanto tiempo en recorrer esta distancia, y eso es constante. O sea, él va a pasar un minuto, no sé, 10 segundos y va a avanzar 1 metro. 10 segundos más va a avanzar otro metro, y así, infinitamente. Y un observador con velocidad variable quiere decir que tiene una aceleración de por medio. Entonces, este observador va a ver el objeto que tiene acá, pero él
al pasar un segundo, no, perdón, 10 segundos, va a avanzar 1 metro, después va a pasar otro segundo, va a avanzar 5 metros y así. ¿En cuál? ¿En la segunda? ¿El observador con velocidad Sí, constante? Sí, la claro. velocidad va a ser constante. O sea, por ejemplo, vamos a decir que esta persona se va a mover a 5 metros por segundo. Es súper rápido. No vamos a decir que va a mover a 1 metro por segundo, es muy veloz. Entonces va a avanzar en un segundo, en un instante de tiempo de 1 segundo, esta persona va a avanzar 1 metro. Otro segundo, otro metro. Y así. En cambio, si nosotros tenemos una velocidad variable que tendríamos una aceleración involucrada, por ejemplo, la persona va a avanzar 1 segundo, va a avanzar 1 metro, va a pasar otro segundo y va a avanzar 2 metros extra, va a pasar otro segundo y va a avanzar 3 hasta que se estabilice la velocidad. ¿Ya? Y aquí puse a Homero de nuevo, que no sé si ustedes vieron el capítulo cuando Homero viajó al espacio y abre su paquete de papas fritas y empiezan todas las papas fritas a moverse alrededor de la nave porque la gravedad es diferente a la gravedad que tenemos en la Tierra. Si nosotros hablamos un paquete de papas fritas, se nos cae la papa frita con su masa, al ser a interactuar con la gravedad, se genera un peso que hace que la papa frita caiga. A diferencia del espacio, donde la gravedad es mucho menor. Entonces, todas las papas fritas empezaron a moverse alrededor de la nave. Eso es como a modo de la fuerza-peso y de la gravedad involucrada. Ya, la segunda ley o principio fundamental de la dinámica. Acuérdense que la dinámica involucra las causas que afectan el movimiento, a diferencia de la cinemática, ¿ya? Que no importaba, solamente se ponía énfasis en el movimiento que ya ocurría. En cambio, en la dinámica sí importan por qué ocurre la fuerza, de dónde viene, por decirlo así. Entonces, la segunda ley o principio fundamental de la dinámica se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Sabemos que los objetos solo pueden acelerar si hay fuerza actuando sobre ellos. Ya, la ley fundamental de la dinámica, aunque se aplique la misma fuerza a cada pelota, cada una alcanzará una aceleración diferente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 5 pelotas, las cuales 5 tienen diferente masa. Y aunque le apliquemos la misma fuerza a cada una de ellas, nuestra aceleración va a ser diferente porque la masa cambia. Por ejemplo, si tenemos esta pelota que pesa 3 kilos, por darle un ejemplo, la fuerza que va a ser constante dividido 3 me va a dar una aceleración. Pero si yo esa fuerza constante lo divido por esta que me pesa 2 kilos, va a ser otra aceleración. Y esta que me pesa 1 kilo, otra aceleración, y así sucesivamente. Por ejemplo, un elefante. Un elefante tiene mucha fuerza. ¿Por qué? Porque tiene una gran masa, pero a la vez es lento. Impide que su aceleración porque es un cuerpo mucho más grande que se necesita mucho más fuerza para moverlo, y para lograr una aceleración más alta necesita tener mucha fuerza. A diferencia de una pelota que es mucho más liviana, a la cual simplemente una pequeña fuerza, como por ejemplo una patada, hace que nuestra pelota se mueva y genere aceleración mayor. Si nosotros le pegamos una patada a un elefante, no le va a pasar nada, él no se va a mover así como, oh, voy a salir como con una velocidad comparado a algo que tiene menor masa. Y siempre cuando ustedes tengan duda, acuérdense de la ecuación, que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces ahí empiezan a jugar con los números. ¿Qué pasa si yo modifico la masa? Mi fuerza es constante, vamos a decir 5 newtons. Y yo empiezo a modificar la masa, mi aceleración va a cambiar. ¿Ya? ¿Y qué pasa si nosotros dejamos constante la masa y cambiamos, por ejemplo, la aceleración? ¿Qué pasa con la fuerza? Y ahí empezar a jugar con la ecuación y ver cómo se va comportando. Ya, la segunda ley de Newton nos dice exactamente cuánto puede acelerar un objeto para una fuerza neta dada. Cuando hablamos de una fuerza neta, es una sumatoria de fuerzas, ¿ya? Por ejemplo, acá la fuerza es masa por aceleración, pero acá lo tenemos en función de la aceleración.
Cuando consideramos las fuerzas, siempre tienen que haber la sumatoria de las fuerzas, ¿ya? Todas las fuerzas que estén involucradas, excepto que te diga explícitamente que no se considera tal fuerza. Por ejemplo, acá tenemos un ejercicio para determinar el peso de una señora que pesa 90 kilos. Esa es su masa. Y como nosotros sabemos, el peso es una fuerza, ¿cierto? Y la fuerza es masa por aceleración. Nuestra masa la tenemos y nuestra aceleración también. Entonces, para poder encontrar el peso de una persona, tenemos que recurrir a nuestra fórmula de la segunda ley de Newton, pero en términos de peso. Todas las ecuaciones de fuerza son muy parecidas. Tienen una sección de masa y una sección de aceleración. Y en algunos casos, una constante, que podría, por ejemplo, sería en la fuerza roce o en la fuerza elástica. Entonces, ¿qué datos tenemos? Primero que nada, antes de empezar a poner números, hay que recordar la materia. Peso es masa por aceleración. En este caso, masa por gravedad. Porque la fuerza peso es la fuerza que nos mantiene unidos a la superficie. Es la perpendicular, siempre la fuerza peso es perpendicular, a diferencia de la fuerza normal, que depende del plano en el que esté. Entonces tenemos una masa de 90 kilogramos y una gravedad de 9,8 metros segundo cuadrado. ¿Qué miramos? Decimos, ok, ¿en qué unidad está? Kilogramos, sí, está bien para masa, sistema internacional. La gravedad, aceleración, metro segundo cuadrado, también está bien porque estamos considerando el sistema internacional. Entonces, teniendo en cuenta los datos, solamente sustituimos en la fórmula, donde tenemos que nuestro peso es nuestra masa, 90 kilos, por la aceleración de gravedad, que sería 9,8, lo que nos da un valor de 882 kilogramos metro segundo cuadrado, que se traduce en newtons. ¿Ya? Por lo tanto, el peso de la persona es de 882 newtons. Juan había levantado la mano. Profesora, gracias por escucharme. Profe, es decir que las leyes de Newton fueron aplicadas en varios inventos, digámoslo así, del hombre. Hablemos de barco, por ejemplo. Sí, o sea, las leyes de Newton en la base de la mecánica clásica. Onda, en base Porque a yo eso. podría crear algo, por ejemplo, cualquier cosa. ¿No? Hablemos de un barco a mi forma, a mi manera. Pero no, si no considero estas leyes, estaría exponiendo a la gente o simplemente se me hunde el barco. O sea, es muy importante la ley de Newton para la creación de algo que me permita desplazar o llevar peso. Claro, claro, pero también acuérdate que para sistemas más complejos no solamente influyen las leyes de Newton, sino también fuerzas como, no sé, pues, tensión superficial, de dónde queremos suspender nuestro barco, cómo vamos a impulsar nuestro barco, y ahí entran reacciones químicas, con qué combustible vamos a impulsar nuestro barco, de qué materiales lo vamos a hacer para que ese barco no se oxide, por ejemplo, en contacto con el mar o con el río, con lo que vaya, con el líquido en el que esté en contacto. Pero es importante tener claras estas leyes cuando hablamos de movimiento, porque son las bases de la dinámica. Después fueron avanzando, pero se siguen manteniendo las leyes de Newton, o sea, no ha cambiado el estilo de movimiento. Muchas gracias, profe. Ya. ¿Alguna otra duda, chiquillos, chiquillas, chiquillas, compañeritos? ¿Entienden bien? Ya. Cualquier cosa, por favor, interrumpan nomás. Ya. Otro problema donde necesitamos determinar la fuerza neta, sumatoria de fuerzas, que se debe aplicar a un bloque de madera cuyo peso tiene una magnitud de 8 newton para que adquiera una aceleración cuya magnitud es de 0,5 metros segundo cuadrado. Aquí tenemos un sistema donde tenemos una fuerza peso y necesitamos aplicarle una fuerza a este sistema para que adquiera una aceleración de esta magnitud. ¿Qué nos pregunta? La magnitud de la fuerza neta. Entonces, para obtener la fuerza neta tenemos datos como el peso, que es de 8 newton del bloque, la aceleración, 0,5 metros segundo cuadrado, y la fuerza de gravedad. Entonces, volvemos a chequear. ¿Están las unidades respectivas? Sí, sistema internacional. Yo recomiendo, antes de hacer el ejercicio, hacer el cambio de unidades. Hay gente que
hace el cambio de unidad al final, pero ahí uno puede confundirse. A mí me gusta hacer al principio porque ahí voy viendo si se cancelan unidades y cómo voy más o menos. Entonces, para poder nosotros saber la magnitud de la fuerza neta, que es la fuerza total, tenemos que saber el peso, la masa de nuestro bloque. ¿Cómo obtenemos la masa? Tenemos el dato de la fuerza peso y tenemos el dato de la aceleración de gravedad, no la aceleración de movimiento que sería la de acá, sino la aceleración de gravedad. Entonces, acá hacemos el despeje, peso es igual a masa por aceleración, que sería masa por gravedad. Entonces, como queremos despejar la masa, la dejamos a un lado y hacemos que masa es igual a peso dividido gravedad, dividido aceleración, ¿ya? Y sustituyendo los datos, tenemos de que el peso de nuestro bloque que nos dan en el ejercicio son 8 newton y nuestra gravedad es 9,8, 10. Creo que en la PTU lo usan como 10, para no complicarse. Bueno, según eso, haciendo el despeje respectivo, acuérdense que los newtons son kilogramo, metro, segundo cuadrado dividido, y haciendo el despeje, nosotros nos queda 8 dividido 9,8, y como el newton tiene kilogramos por metro dividido segundo cuadrado, las unidades de metro segundo cuadrado se van, porque acuérdense que en una división, cuando tenemos una división de una división, es una multiplicación. Entonces, al tener acá kilogramo por metro segundo cuadrado, el metro segundo cuadrado que tenemos acá, con el de abajo se invierte y te queda 8 dividido 9,8 por kilogramo por metro segundo cuadrado, que es la de arriba, por segundo cuadrado arriba, metro. Entonces se van los metros y se va el segundo cuadrado y te queda en unidades de kilogramo. Entonces, es súper importante que cuando hagan ejercicios de física, hagan el análisis dimensional, el análisis de unidades de medida, porque de esa forma ustedes van a saber si corresponde o no corresponde. Por ejemplo, si le están preguntando por una masa y las masas le dan kilogramo metro, hay algo mal ahí, porque te tiene que dar en unidades de masa que sería kilogramo. Entonces, se obtiene la masa, que es 0,8163 kilogramos, y una vez obtenida la masa, podemos recién proceder a encontrar la fuerza neta, que sería la sumatoria de las fuerzas. Martina, la fuerza de gravedad es de 9,8 metros segundo porque es una constante. Cuando nosotros, al estar en la Tierra tiene una gravedad propia de su masa, propia de la interacción con el universo y de cómo en la Tierra, la fuerza que tiene de mantener a los cuerpos pegados a la Tierra y que no andemos todos volando. Y esa aceleración, que es la gravedad, corresponde a 9,8 o a 10. Ya, bacán. Entonces, tenemos que hacer el balance de fuerzas. Y sabemos que fuerza es masa por aceleración. Y sustituyendo los datos y la masa encontrada en la fórmula, que ya acá la tenemos, vamos a tener que, aparte, nos hablan de la fuerza neta, que es la fuerza que se aplica para mover el bloque, porque acuérdense que la fuerza peso con la fuerza normal, en este caso se anularían porque se está moviendo en dirección horizontal. Entonces nos va a quedar la masa, que es la que calculamos de 0,8163 kilogramos, por en este caso no es gravedad, es aceleración, ¿ya? Para que no se confundan. La aceleración es la que nos entrega acá el bloque que es propia de la fuerza que viene acá. Esta fuerza, esta masa, se le ejerce una fuerza que genera una aceleración. Es la lectura de la ecuación. Ya tenemos la masa, tenemos la aceleración y solo nos falta la fuerza. Entonces hacemos el despeje simple y nos da la fuerza. Por lo que la fuerza necesaria para mover el bloque debe ser de 0,4081 newton, que es lo que vemos acá. ¿Cómo estuvieron con ese ejercicio? Más o menos nomás. Ya. ¿Dónde quedó? ¿Qué le pasó? Como que me quedé en la parte del resultado del kilogramo. O sea, Ya. De la masa. sí. Ya.
Ya, ¿qué es lo que hicimos acá? Nosotros hicimos una fuerza. Nosotros hicimos acá una fuerza. En este sistema nosotros tenemos una fuerza peso, ¿ya? Que es la fuerza propia de la interacción de la masa con la gravedad, considerando que estamos en el planeta Tierra y que la gravedad es de 9,8 a 10 metros segundo cuadrado. Entonces, nosotros necesitamos saber la fuerza neta, que es la fuerza que nos genera el movimiento, que sería la fuerza que tenemos en esta parte, ¿ya? Pero nosotros para saber esa fuerza necesitamos encontrar la masa, que es nuestra incógnita. Pero nosotros para encontrar la masa tenemos los datos respectivos. ¿Por qué? Porque tenemos el peso. Y la gravedad es la aceleración que está implícita. Acá no te dicen no te dicen cuál es la aceleración del peso porque es como algo que ustedes tienen que saber. ¿Me entienden? O sea, si ustedes les hacen un ejercicio y le hablan de una fuerza peso, a menos que no le digan que la gravedad es otra, ustedes tienen que considerar la gravedad 9,8 metros segundo o 10 metros segundo. Entonces, en base a eso, despejamos la masa, ¿ya? Y después que despejamos la masa, vamos a poder recién sacar la fuerza neta, porque teniendo la masa, acuérdense que fuerza es masa por aceleración. ¿Tenemos la masa? Sí, porque la despejamos de la fuerza peso. ¿Tenemos la aceleración? Sí, porque la aceleración te la dan. Y en base a esos dos datos, sacamos la fuerza que genera el movimiento. ¿Se entiende? Si no entiende, digan nomás ya, para que podamos ahí. No sé si Álvaro también quiere complementar algo, si es que quedan con dudas. Ahora entendí. Ahora me quedó más claro. Ya, cualquier cosa, porfa, interrumpan nomás, ya, para que Ya. quede bien ordenadito. Ya, bacán. Ya, ese es otro ejercicio. Ya, la tercera ley. La tercera ley es el principio de acción y reacción. Por ejemplo, cuando nosotros queremos ejercer una acción sobre otro cuerpo, por ejemplo, un cuerpo A ejerce una acción sobre un cuerpo B, el cuerpo A realiza otra acción de igual magnitud y de sentido contrario. Se resiste al movimiento. Por ejemplo, acá tenemos a nuestra nadadora y nuestro sistema de interés está delimitado por este círculo, por este óvalo. Ella, para impulsarse y nadar, ejerce una fuerza sobre la pared con sus pies. Y a la vez la pared ejerce una fuerza contraria al movimiento. Ella ejerce la fuerza de los pies sobre la pared que va hacia mano derecha, pero a la vez la pared ejerce una fuerza sobre ella que va hacia mano izquierda, que va en dirección de la aceleración. Y ese es el principio de acción y reacción, ¿ya? Quiere decir que es importante que, aunque los pares de acción y reacción tengan el mismo valor y sentidos contrarios, no se anulan entre sí. ¿Por qué? Porque actúan sobre cuerpos diferentes. O sea, no porque la pared ejerce una fuerza va a hacer que mi sistema, mi nadador en este caso, se quede en reposo, sino que su fuerza genera un impulso, además ella genera un impulso que me permite el movimiento y por ende como guardar fuerza, por decirlo de alguna forma, para comenzar a nadar, hasta que se estabilice su velocidad. No sé si les queda más o menos qué opinan de esto, si qué les parece, como este principio que es un poquito más, no es tan matemático, sino que es más como conceptual. Yo, profe, tengo una duda respecto a la fuerza que aplica, por decirlo así, la muralla. ¿Ya? Se me imagina que, o sea, lo que yo estoy entendiendo es que la muralla ejerce una fuerza cuando el cuerpo reacciona. O sea, cuando la mujer se impulsa, ¿cierto? Uh-huh. Pero no existe como una fuerza constante que la muralla tiene y que es mucho más alta de la fuerza que la mujer puede llegar a intervenirlo, por decirlo así.
No sé si me explico bien. No, al parecer no. O sea, la muralla tiene una fuerza que es... la muralla tiene una fuerza que es reactiva a la fuerza que se le ejerce. Ya, No es que ella tenga una fuerza interna, porque para tener una fuerza, acuérdate que necesitamos una aceleración. Porque un objeto, la muralla es un objeto que puede tener fuerzas internas como propias de los materiales, pero ya, en este... sí, sí, o sea, pero está la fuerza propia de los materiales que supera al de la mujer, ¿o no? no, porque si superara al de la mujer no podría impulsarse. La mujer supera vence esa resistencia y logra impulsarse. Ya, ya. Lo entendí mucho mejor. Vale, vale. Ya. Aquí pregunta Juan. Sí, vamos a dar más ejercicios para ver este tema, pero en este momento, para que podamos nivelarnos como a modo de conceptual, es importante que veamos como las leyes y ejercicios básicos para después empezar ya a agarrar más training. Tenemos ejercicios para ver, Álvaro, ¿cierto? Como después en el cronograma. Sí, creo que de hecho parece que la próxima clase vamos a hacer ejercicios, creo. De esto mismo. Sí, tranqui, si Sí. se vienen los ejercicios, no se preocupen. Ya, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un ejercicio donde tenemos dos cajas. Una es de 20 kilos, que es la masa 1, y otra, perdón, la masa 1 es de 30 y la masa 2 es de 20, y se encuentran apoyadas sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Entonces ya, esos datos, por ejemplo, cuando les dan un ejercicio importante que la comprensión lectora la tengan bien interiorizada. Porque los ejercicios de física no son tan complejos matemáticamente, pero tienen harta comprensión lectora. Por ejemplo, acá te dicen que la superficie horizontal es sin rozamiento, o sea, no tiene fuerza de roce. Al tiro uno dice, fuerza de roce, 0. ¿Ya? Entonces, están las dos masas, se encuentran apoyadas sobre una superficie horizontal, una apoyada en la otra, y si empujamos en conjunto con una fuerza de 100 newton, nos preguntan cuál es la aceleración de cada masa y qué fuerza ejercerá cada caja sobre la otra. Entonces, de acuerdo con la tercera ley de Newton, sobre la caja 1 actúa la fuerza F, que es la fuerza del movimiento, y a la vez la fuerza contraria de la masa 2 sobre la masa 1, que sería su fuerza reactiva, ¿ya? En la dirección horizontal. Y sobre la caja 2 también hay una fuerza que avanza el movimiento, y ya también hay una fuerza reactiva que es de la caja 1 sobre la caja 2. ¿No ven que aquí estos tienen unos subíndices? Esta, que es la masa 2, tiene una fuerza, un vector arriba también, porque es una fuerza donde el subíndice dice que la masa 1 sobre la masa 2. Esa es la dirección, dice la fuerza 1 sobre la masa 1 sobre la masa 2. A diferencia de acá, que tenemos una fuerza que va en el sentido opuesto a la masa 2, que dice sus subíndices de la masa 2 a la masa 1. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la tercera ley de Newton, sobre la caja 1 actúan las fuerzas F y F2,1 en la dirección horizontal, y sobre la caja 2, la fuerza 1,2 en la misma dirección. En la misma dirección, el módulo es el mismo, pero el sentido es contrario. ¿Ya? Y ahí tendríamos la tercera ley. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, que es la sumatoria de las fuerzas, fuerza igual a masa por aceleración. Y a cada caja, tenemos la primera caja donde tenemos una fuerza, que es la fuerza, vamos a volver a la anterior para que vean que es esta fuerza de acá, que es la misma de acá, que es la fuerza que hace que yo tenga un movimiento. Porque acuérdense que yo voy a empujar y voy a mover las dos cajas. Entonces sería la fuerza. ¿Por qué la F va primero que esta? Por un tema de sentido.
Por ejemplo, en la primera caja, que es nuestro sistema que tenemos acá, ahí vamos a hacer nuestro sistema cerrado, aquí vamos a poner nuestro sistema de referencia, tenemos una fuerza que mueve la caja y una fuerza reactiva que se opone al movimiento, que es la fuerza entregada por esta caja. Sin embargo, esta fuerza es puesta como primera, ¿por qué? Porque es mayor. Porque si esta fuerza fuera mayor, no habría un movimiento. ¿Ya? Así que es importante que entendamos como eso conceptual. Entonces, la primera caja va a tener una fuerza menos una fuerza contraria de la caja 2 sobre la caja 1, dándonos, estos se llaman balances de fuerza, ¿ya? Obteniéndose una masa 1, que es la masa correspondiente a la caja, porque estamos poniendo nuestra atención en la caja 1 con una masa 1 y una fuerza 1 por una aceleración. Ya, el hecho de que la caja 1 tenga las dos fuerzas, a volver atrás. Ah, no, chuta, perdón. No, ¿qué hice? Ahí, y sí, ya. Ya, la Antonia nos dice que el hecho de que la caja 1, que sería esta, tenga las dos fuerzas F y F2, 1, ¿es porque la fuerza del movimiento empieza en la caja 1 hacia la caja 2? Sí, porque acá nos dicen que no hablan de las dos cajas, se encuentran apoyadas sobre una superficie horizontal sin rozamiento, y si empujamos el conjunto con una fuerza de 100 newton, y ahí te muestra que la fuerza está dirigida hacia la derecha. Ya. Por eso son esas dos fuerzas, ¿ya? Nada, tranqui. Si quedan de ahí, si algo le quedaron medio colgados, por favor, interrumpan nomás. Ya, entonces, volviendo acá, tenemos un balance de fuerzas en la primera caja, que es la fuerza menos la fuerza 2, 1, y es igual a la masa 1 por la aceleración. Y en la segunda caja tenemos una fuerza 1, 2, que es la fuerza que ejerce la caja 1 sobre la caja 2, la cual va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Ya? Ese es nuestro otro sistema. Entonces hacemos una suma, donde tenemos, aquí hacemos un sistema de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman en matemática cuando se hacían los sistemas de ecuaciones, creo que se llamaba, que empiezas a hacer, no sé, disminuyes términos, al final es una sumatoria. Entonces, tenemos la fuerza menos la fuerza 2 sobre 1 de la caja 1, la masa 1 por la aceleración, y en la segunda caja, la fuerza 1 sobre la caja 2, ya, sí, y es igual a la masa 2 por aceleración. Entonces, como estas dos fuerzas se eliminan porque tienen igual magnitud, según la ley de Newton de acción y reacción, nos queda, no, perdón, no he dicho nada. Reemplazo, eso. Entonces, vamos a tomar la ecuación de la caja 1 y vamos a reemplazar este valor en la fuerza, ya, aquí tenemos la fuerza, la masa 1 más la masa 2 por la aceleración, porque simplificamos, agrupamos términos, y según los datos que nos entregaban anteriormente, que son las masas de la caja 1, la masa de la caja 2 y la fuerza, vamos a poder despejar la aceleración, ¿ya? Y teniendo la aceleración, sustituyendo en la fuerza de la caja 2, que sería la fuerza 1 sobre la caja 2, vamos a tener la masa 2 que la tenemos, la aceleración la tenemos porque la sacamos del balance de fuerzas, y esa va a ser la fuerza que ejerce la caja 1 sobre la caja 2. Y sobre la misma, la fuerza que ejerce la caja 2 sobre la caja 1 es igual en módulo y dirección y de sentido contrario. ¿Ya? Si quieren la podemos repasar porque esto tiene más variables. Coméntenme cómo quedaron, si en qué parte, cómo quedaron, si lo entendieron bien, si quedaron en alguna parte dudoso.
Ya, ¿dónde quedó colgada Paulette? ¿En qué parte? En la parte o sea, sé que decía algo de que, bueno, realmente todo. Ya, démosle de nuevo, démosle de nuevo. Y démosle de nuevo ya, tenemos nuestro sistema, vamos a leer de nuevo el problema, tenemos dos cajas, una de 20 y una de 30 kilos. Se encuentran apoyadas sobre una superficie horizontal, no hay rozamiento, entonces la fuerza Ross igual a 0, ok. Si empujamos el conjunto con una fuerza de 100 newton, o sea, nosotros ya tenemos la fuerza principal, que es la fuerza de acá, despejada, porque ya nos dice la fuerza, dice que empujamos el conjunto con una fuerza de 100 newton, entonces ya, anotamos, fuerza F, fuerza total, 100 newton. Nos preguntan cuál es la aceleración de cada masa y qué fuerza ejercerá cada caja sobre la otra, o sea, la fuerza de 1 a 2 y la fuerza de 2 a 1. Pero ahí nosotros también decimos, analizamos nuestro sistema. Entonces vamos a separar las dos cajas y vamos a hacer un balance. La caja 1 tiene una fuerza que es una fuerza total que hace que mis dos cajas se muevan, ¿ya? Porque es una fuerza con una aceleración suficiente para generar un movimiento. Entonces, en nuestra masa 1 nosotros tenemos la fuerza que ya la sabemos nuestra masa, y también sabemos que hay una fuerza contraria, que es la fuerza que ejerce la caja 2 sobre la caja 1. ¿Por qué? Porque tenemos el principio de acción y reacción. Y además sabemos que esas fuerzas son contrarias en sentido, poseen igual dirección y a la vez poseen igual módulo, ¿ya? Por principio de la ley. Entonces, de acuerdo a la tercera ley de Newton, sobre la caja 1 tenemos la fuerza que mueve las dos cajas y la fuerza de la caja 2 sobre la caja 1. Ya. Y en la dirección horizontal. Y sobre la caja 2, sobre la misma, tenemos la fuerza de la caja 1 sobre la caja 2 en la misma dirección. Porque la fuerza que nosotros ponemos inicialmente a la caja 1 se mueve, por decirlo de alguna forma, y se convierte en la fuerza de la masa 1 sobre la masa 2. Por eso en el punto de la masa 2 no se considera la fuerza de acá, porque esa fuerza viene integrada ya del movimiento de la masa 1 a la masa 2. Esta fuerza solamente afecta en la sumatoria a la masa 1. ¿Ya? Entonces, ya segundo la tercera ley de Newton, sobre la caja 1 actúa la fuerza F, y F de la caja 2 sobre la caja 1, que es opuesta, en la dirección horizontal, y sobre la caja 2 tenemos la fuerza de la masa 1 sobre la masa 2 en igual dirección, en sentido diferente y en igual módulo. Y eso lo evidenciamos en esta parte, que dice que el módulo, el F de la caja 2 sobre la caja 1, es igual a la fuerza de la caja 1 sobre la caja 2. Ya, entonces ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que es la sumatoria de las fuerzas igual a la masa por la aceleración. Fuerza roce 0. Fuerza normal y fuerza peso no se consideran porque solamente nos estamos moviendo en línea horizontal. Entonces esas dos fuerzas se anulan. Ya. Entonces en la primera caja tenemos la fuerza menos la fuerza de la caja 2 sobre la caja 1 porque es fuerza opuesta. Va en el sentido diferente, por eso se resta. Y la fuerza F va primero y es positiva porque es una fuerza mayor y una fuerza mayor que la fuerza de 2 sobre 1, porque si la fuerza fuera la fuerza de la caja 2 sobre la caja 1 fuera mayor a la fuerza que se le está imprimiendo a la caja 1, no habría movimiento, o el movimiento sería opuesto. Si estas dos fuerzas fueran iguales, no hay movimiento. Y si la fuerza de la caja 2 sobre la caja 1 es mayor que la fuerza que se le está proporcionando a la caja 1, la caja se movería, en vez de moverse hacia la derecha, se movería hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, F menos F de 2 sobre 1 va a ser igual a la masa 1 por la aceleración que vamos a tener en la caja 1, que va a ser esa aceleración, va a variar de acuerdo a la masa. Ya. Entonces, en la segunda caja tenemos la fuerza que ejerce la caja 1 sobre la caja 2.
Y esa fuerza va a ser igual a la masa 2 por una aceleración, porque estamos viendo como el sistema completo. Entonces vamos a sumar. ¿Por qué vamos a sumar? Porque la fuerza, la F, esta que está acá sola, esa fuerza incluye a las dos masas. Es como que tú tuvieras en este un cuerpo entero. Por eso nosotros sumamos las dos masas. ¿Ya? Entonces la fuerza va a ser igual a la masa 1 más la masa 2 por una aceleración. Y esa aceleración nos va a entregar la aceleración del cuerpo completo. Pero a nosotros no nos preguntan eso. A nosotros nos preguntan la aceleración, si no me equivoco, perdón, la fuerza de cada caja de una sobre la otra. Ya, entonces, pero para poder llegar a eso tenemos que despejar la aceleración. ¿Tenemos la fuerza? Sí, porque la dieron como dato, que era 100 newton. ¿Las masas las tenemos? Sí, las tenemos también. Y eso nos va a permitir despejar la aceleración, que es 2 metros sobre segundo cuadrado. La aceleración de todo nuestro sistema, de la caja 1 más la caja 2. Entonces, sustituyendo estos datos en las ecuaciones particulares de cada caja, por ejemplo, en la fuerza de la caja 1 sobre la caja 2 vamos a tener, como estamos de la caja 1 hacia la caja 2, vamos a ocupar la masa 2, porque nuestra fuerza se dirige hacia la masa 2, ¿ya? Ocupamos la masa 2 por la aceleración que ya sabemos, que la despejamos de acá. Y eso nos va a dar una fuerza de 40 newton. Pero a la vez necesitamos saber la fuerza que ejerce la caja 1, esa es la fuerza que ejerce la caja 1 sobre la caja 2. Y la fuerza que ejerce la caja 2 sobre la caja 1 es igual en módulo y dirección, pero de sentido contrario. No sé si entendieron o si Álvaro me quiere ayudar en algo, quizás no estoy explicando muy claro. Yo tengo una consulta. ¿Por qué al final da 2 metros por segundo al cuadrado? Porque es una aceleración. Por ejemplo, acá nosotros tenemos, en los datos que nos da el ejercicio, nos dicen las masas de las dos cajas, ¿cierto? Y nos dicen que empujamos en conjunto con una fuerza de 100 newton. Ya, entonces tenemos el dato de los 100 newton. Entonces, como estamos calculando la fuerza total la tenemos ese dato, que es 100 newton, ¿cierto? Tenemos las masas y necesitamos saber la aceleración para poder saber la fuerza de cada una de las cajas, que es igual por la acción-reacción. ¿Por qué da metro por segundo cuadrado? Porque acuérdate que Newton, que es el 100 que tenemos acá, estos son 100 Newton. Y estos son kilogramos y kilogramos. Entonces vamos a tener 50 kilogramos, 100 Newton va a ser igual a 50 kilogramos por aceleración, y Newton es kilogramo por metro dividido segundo cuadrado. ¿Cierto? Entonces, si nosotros queremos despejar la aceleración, vamos a tener 100 kilogramos por metro dividido segundo cuadrado, dividido 50 kilogramos. Ah, ya, ¿Cachai? ya. Entonces Ya. ahí se te van a eliminar los kilogramos y te va a quedar en metro segundo cuadrado. Por eso Ya. es súper importante que hagan análisis dimensional y análisis de unidades, porque ahí van a cachar, porque si suman números se pueden confundir y puede que no rastreen si tienen algún error. En cambio, cuando uno ve las unidades, tú vas diciendo, ay, ¿por qué la aceleración me da, no sé, en kilogramos? Ah, no, pues hay algo raro ahí. Y ahí uno empieza a rastrear y a veces se equivoca en tonteras como división, en simplificar, así como pequeños errores. Ya, ¿tiene alguna duda? No, ahora me quedó más claro. Ya. ¿Paulette? ¿Ah? Ah, es usted. Ah, Ah, sí, soy yo. Ya, bacán. Ya. Juan, ya, ¿te entendieron bien eso? Después vamos a hacer más ejercicios por si acaso, no esta clase, pero las que vienen. No, no se preocupe, sí, para eso estamos, para que entendamos física y nadie es malo. Si pongámosle empeño, ganas y pregunten, porfa, pregunten. Sí, apenas termine voy a subir la clase, ¿ya? Ya. Espero que les haya gustado la clase
Y yo les dejé acá también unas páginas de interés donde saqué información, que son 3 páginas. Physical Lab, que a mí igual me gusta bastante. Un link de la Cato, que te habla de la ley de Newton, de ejercicio y todo. Y eso, no sé, que tienen dudas, algo que quieran conversar, micrófono abierto para todos. Ya. ¿Alguna acotación, comentario? Profes, mire, si es que por ese motivo no nos da el tiempo en las clases para resolver ejercicios como estos, que de igual forma no son fáciles de asimilar, sino que con el tiempo uno va resolviendo el ejercicio de buena forma, ¿ya? Si existe la posibilidad de hacer como un taller o una clase aparte para resolver ejercicio. No Sí, sé, sí, una mira, forma de ir contra el tiempo, más que nada. sí, no, Gracias. mira, si tenemos considerado con los otros profes hacer una especie de cápsulas, ¿ya? De cápsulas donde se van a explicar ciertos temas y ahí podríamos plantear, por ejemplo, en específico como este tipo de ejercicio de diferentes complejidades. Pero no se preocupen porque eso lo vamos a empezar a hacer. Yo creo que ya, bueno, ahí lo tenemos que conversar en el grupo con los otros profes, pero está dentro de los planes, ¿ya? Para subir cápsulas para que ustedes las puedan ver todas las veces que quieran y los invito a duda que tengan, no duden en escribirme y entre todos los profes nosotros unimos las cabezas y tratamos de resolver las dudas que surgen entre nosotros y con ustedes. El lectivo empieza mañana. Mañana empieza el lectivo, voy a hacer yo la clase y los dejo cordialmente invitados, a los que quieran ir al lectivo. Vamos a pasar presión. Esa va a ser vamos a empezar. Así que, de nada, muchas gracias por asistir y nada, lo espero mañana, gracias a todos, a la misma hora, a las 7:30. Sí, mañana empiezan todos los electivos. Mañana tenemos las clases a las 7:30. ¿A qué hora Sí, tienen la 7:30. clase? ¿Sí? ¿A qué hora tienen la clase de química? Creo que si no me equivoco, decía que era como de las 6, pero decía que era repaso. Ah, No electivo, sino que era como repaso general. ya, pero igual no nos topamos porque química si es de 6 a 7:30, nosotros empezamos a las 7:30. No. Biología, no lo sé. No, biología no lo sé. Uy, no sé, ¿qué hora quiere ser? Creo que la otra vez lo enviaron. A ver. Estoy buscando acá Estoy buscando acá el horario, no estoy seguro. Oh, no me acuerdo. A ver, creo que yo lo tengo acá. Estoy Déjame. buscándolo. Lo mandaron al grupo. Sí. Sí, el de física. Yo tengo acá, no, pero no tengo las del viernes. No, espérame. Lo mandaron, caché si lo mandaron al equipo. Chuta. Miren, no deberían toparse las clases porque nosotros tuvimos una reunión con los electivos y física electivo quedó para los viernes de 7:30, perdón, a 9. Así que no deberían toparse. Igual podríamos averiguar nosotros. Ya, perfecto, Luis, bacán. Sí. Mejor así y ahí salimos todos de la duda. Así que ya, pues lo dejamos hasta acá.
Muchas gracias por su asistencia y ¿cuál? ¿Qué clase? Juan. Ah, Paula Ríos. Así que el nombre te dice preuniversitario, por eso. Ah, sí, sí, soy yo. Yo y Álvaro, somos los dos que estamos ahí haciendo la clase. Ya pues, que tengan una buena semana y mañana nos vemos para los del electivo, ¿ya? Chaito.